En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y una vez que lo encuentren, vamos a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: Contra viento y marea con Jesús. Contra viento y marea con Jesús. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor y Padre, gracias por tu bendita palabra, Dios, y gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder proclamarla con libertad, Dios. Gracias porque ella cumplirá el propósito de edificar a tu iglesia y cumplirá el propósito de llevar a salvación a aquellos, Padre, que tú tienes un plan desde la eternidad, Señor. Gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Contra viento y marea con Jesús. Cuando se habla de la vida, especialmente en la literatura oriental, en la literatura antigua, se podía comparar la vida con el mar. Yo no he sido nunca un marinero, apenas lo he hecho a modo nada más con mi suegro, que en paz descanse, me montaba en su bote, pero aquellos que se dedican a la pesca como oficio, una de las cosas que siempre han dicho es lo siguiente: nadie es experto en el mar, porque el mar es traicionero. Hay que tener mucho cuidado. Nunca se debe subestimar el mar. Muchos pescadores experimentados han fallado en ese consejo y tristemente han fallecido. En la cultura oriental, entonces, y en algunas literaturas antiguas, se utiliza el mar como una manera de comparar o una analogía de lo que es la vida. Porque la vida es como el mar. No digamos que es traicionero, sino que nos puede traer muchas sorpresas. Hoy, como el mar, parece que está quieto. Pero una vez que nos adentramos a ese mar, de momento las condiciones pueden cambiar. Pueden venir vientos contrarios que pueden amenazar con nuestra vida y nuestra estabilidad. En la vida podemos decir que
hoy estamos bien, que estamos estables, pero no sabemos lo que traerá el día que viene. Sin embargo, Jesucristo mismo nos dijo, y consciente de ese mundo y de esa inestabilidad que podemos experimentar, que no nos afanemos por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Y que el mundo nos iba a traer la aflicción, inestabilidad, nos iba a traer sufrimiento, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Jesucristo, en sus 3 años de ministerio terrenal, dedicó una gran parte de su tiempo a discipular y entrenar a sus 12 apóstoles. Hombres que Él escogió soberanamente. Nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, que Él estuvo toda una noche orando y dice que Él llamó para sí los que Él quiso, para que primeramente estuviesen con Él, o sea, comunión con Él, y luego para enviarlos a predicar el Evangelio. Ese orden para mí se ha convertido en lo que es un paradigma, o sea, un modelo a seguir. Primeramente, así como los apóstoles, nosotros hemos sido llamados y escogidos por Dios soberanamente. Pero ese llamado es primeramente para estar en comunión con Él y para luego predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque separado de Él, absolutamente nada podemos hacer. O sea, nosotros no podemos predicar el Evangelio si sencillamente no gozamos de una comunión con Él, como Él mismo lo explicó con la ilustración de la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15. Así que Jesucristo dedicó la gran parte del tiempo de sus 3 años entrenando a sus discípulos. Y como parte de ese entrenamiento, yo lo veo como un perfecto maestro, que Él lo fue, utilizando las 2 áreas de aprendizaje. Primera, la teórica. La teórica es ¿qué? Es la impartición de la enseñanza mediante comunicación oral. Le enseñaba con parábolas, les enseñaba con discursos, lo hacía en lugares, en sus aulas, eran en la naturaleza, se sentaba en una piedra y estaba con ellos allí, dándole lecciones de vida. Esa es la primera parte, la teórica. Pero como toda buena instrucción, no solamente incluye la teórica, incluye la experimental. Y la experimental no es otra cosa que Dios en su soberanía exponía a sus discípulos a situaciones particulares para que comenzaran a aplicar lo aprendido. Una de las cosas, mis queridos hermanos, que se fallaba o se falló en algunos momentos en procesos educativos es que a las personas se les enseñaba a nivel teórico cómo desempeñarse en ciertas vocaciones y tareas, pero se entendió que eso no era suficiente, sino que era necesario no solamente lo teórico, sino que dentro de lo teórico ellos comenzaran también a aplicar lo que se estaba aprendiendo. Y que en el proceso de la aplicación podrían tener unas victorias, pero también unos fracasos. Y los fracasos dentro de la práctica son parte del proceso de aprendizaje. Porque nosotros no solamente aprendemos con lo que sale bien, o sea, no solamente aprendemos cuando todo nos sale a pedir de boca, sino que también aprendemos de los errores. Así es que se va formando el individuo. El discipulado de Jesucristo con sus discípulos era uno integral, completo. Y dentro de los experimentos, si podemos llamarlo así, o de lo que es el laboratorio, la parte de aplicación de las enseñanzas de Jesucristo en uno de esos eventos es el que acabamos de leer. O sea, Jesucristo les permitía a ellos soberanamente pasar por ciertas situaciones para que pudieran aplicar. Y luego, posteriormente, cuando Jesucristo ascendiera a los cielos, ellos mismos no solamente iban a repetir algo que escucharon de Jesucristo, sino que también ellos podían testificar, como bien dijo uno de los discípulos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, eso te anunciamos. O sea que ellos no solamente estaban repitiendo, ellos habían participado y habían evidenciado con su propia vida que las palabras de Jesús y sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, este pasaje que tenemos ante nuestra consideración tiene múltiples enseñanzas, pero en este caso las quiero concentrar
en lo que lo he titulado en esta tarde, contra viento y marea con Jesús. Partiendo de cómo le dije en la introducción que la literatura y las culturas orientales observaban el mar y el agua y todos los eventos que sucedían ahí como analogías de la vida, donde nos encontramos con pruebas y dificultades que de momento no sabemos cómo lidiar con ellas. Así también nosotros en la vida nos podemos encontrar con situaciones adversas que parecen impedir que nosotros avancemos. Porque ir contra viento y marea es precisamente eso, son fuerzas opuestas que amenazan con nuestra estabilidad y que amenazan con que lleguemos al destino que tenemos previsto. ¿Y cómo nosotros podemos hacer frente a ese viento y marea? Pero solamente lo podemos hacer ¿con quién? Con Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, verso 22, y esto es una conducta o una manera de proceder de Jesucristo que es muy común y presentada en los Evangelios. Dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Podemos apreciar en el verso 22, mis queridos hermanos, que estos discípulos iban a entrar a esta situación. Allí iba a entrar a la barca, pero posterior vamos a ver que se encuentran con situaciones adversas a nivel climatológico, pero entendiendo y partiendo de la premisa de que fue Jesús y de quién es Jesús, porque Jesús no solamente era la encarnación de Dios en términos de lo humano, sino que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. O sea que cuando Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, Él tenía pleno conocimiento de las adversidades que ellos iban a encontrar en el trayecto a su destino. O sea, mis queridos hermanos, Jesucristo no los abandonó la suerte. Los discípulos no sabían hacia dónde ellos se iban a enfrentar, pero Jesucristo sí lo sabía. Jesucristo fue el que les dijo, váyanse delante, vayan. Mis queridos hermanos, Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Jesucristo nos ha dicho que estamos en sus manos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de las mismas. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que Jesucristo está completamente interesado y Jesucristo logrará el objetivo por el cual nos ha salvado. No solamente para que estemos en paz con Dios por medio de la fe en Él, no solamente que estemos en el reino de los cielos habitando eternamente y para siempre, sino que Cristo Jesús, la persona, su palabra y sus promesas sean formadas en nuestros corazones en esta vida. Que nuestro corazón esté conforme a Jesús. Que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Dios está obrando continuamente en nuestro corazón para ir cada día sacando todo lo que queda de ese Adán que nos llevó a esa condición de condenación, para que cada día ahora nos vayamos aceptando y revistiendo de la nueva persona que es según Cristo Jesús. Y estamos todos los días en ese proceso, hermano, y esto no va a terminar hasta que no estemos en la presencia del Señor. Este proceso que algunos le llaman de santificación, este proceso de crecimiento espiritual, este proceso de formación espiritual siempre va a estar presente. Dios no quiere que nosotros desperdiciemos nuestra vida en este plano simplemente teniendo un conocimiento intelectual acerca de Él, sino al contrario, Él está en el asunto de transformar nuestros corazones. Que lleguemos a un punto en que nosotros mismos nos consideremos delante de Él no lo más importante de todo, sino que tengamos en Él nuestro tesoro. Que podamos ver las pruebas y las dificultades como lo que son, no obstáculos, sino al contrario, oportunidades para crecer espiritualmente y poder ver a Dios obrar. Que podamos llegar
al pensamiento que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la verdadera liberación del ser humano no es que haya condicionado su mente a unas filosofías religiosas particulares, porque Jesucristo no es una filosofía, es más que eso. Jesucristo es vida y es vida en abundancia. Y quiere que nuestro corazón se siga despegando de este mundo, no solamente con sus tentaciones, no solamente con su materialismo, sino también de lo que parece que amenaza nuestra estabilidad. Él quiere que no le tengamos miedo al mundo, puesto que Él ha vencido al mundo. Él no quiere que tengamos ninguna atadura aquí, porque Cristo ha de ser y es el alfa y el omega de nuestra salvación. Él es el principio y el fin. Entonces el verso 22 nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero mientras él oraba y él estaba allí solo, dice el verso 24, que la barca que tenía allí a los discípulos estaba en medio de ¿qué? Del mar. Y la descripción que hace Mateo es azotada por las olas. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que usted presta mucha atención a azotada. Hay momentos o veces que cuando leemos la Escritura, la leemos muy rápido y no nos sentamos a reflexionar las palabras. Y esta palabra es muy importante para que entendamos el nivel de desesperación de los discípulos. Porque ahí no dice que las olas estaban de alguna manera haciéndole un mar a ellos, sino que la descripción que hacía Mateo es que estaban azotadas por las olas porque el viento era contrario. Yo quiero que entendamos que según la descripción de Mateo, la condición en la cual se encontraba esa barca era de tal magnitud que hasta hombres experimentados como Pedro, que fueron pescadores, estaban asustados. Y si él se asustó, hermano, hay que asustarse todo. Yo le he dicho a ustedes, y ustedes lo conocen, que yo me monto en los aviones porque yo le llamo que es un mal necesario. Me monto. Ahora, de que la idea de estar a 40,000 pies de altura y las turbulencias, eso a mí como que tengo que estar, olvídese, pensando en otras cosas, entreteniéndome todo ese camino. Y si tengo al frente lo que se llama, es como una especie de GPS que me va diciendo por dónde va el avión, eso me da mucha paz. Saber, bueno, ya me queda 1:45, una hora, me falta esto, ya mismo estoy llegando. Y ha habido momentos en que ha habido turbulencia. Y yo sé, intelectualmente, me lo han explicado expertos en la materia, que una turbulencia no es lo suficiente, tendría que ser demasiado grande para hacer que un avión pueda caer. Así que me dicen, no le tengas miedo a eso. Pero en una ocasión tuve un viaje, fue para Sudamérica, y de regreso hubo la turbulencia. Y la turbulencia fue bastante fuerte y me asustó, pero yo dije, bueno, olvídese, estoy tranquilo. Pero cuando yo vi las aeromosas sentarse y ponerse el cinturón y una tenía cara de asustada, ahí fue que yo empecé a preocuparme. Porque yo dije dentro de mí, o ella es novata, o ella lleva muchos años de experiencia y no había experimentado esta turbulencia. En ese momento alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo la miraba a ella y la vi como con los labios pálidos y la vi como que... Y yo dije, bueno, si ella está asustada, yo debo estar en terror. No. Entonces comencé a orar. Entonces lo interesante es que allí, en esos momentos, la persona que está a tu lado, que a lo mejor era indiferente a tu presencia, de momento te agarra la mano. Se vuelve eso una iglesia, de momento. Y me agarró la mano una señora que recuerdo era del lindo país de Costa Rica, porque ella se identificó. Y me dijo, ay, perdone que le agarré la mano, no le conozco, pero tengo terror. Y yo entro a mí a decirle, bueno, yo hace rato, pero olvídese. Y entonces nos agarramos y entonces estuvo un rato. Y luego de unos 10 minutos, que parecían una eternidad, el avión se estabilizó. Cuando vi las aeromosas levantarse, yo dije, ahora la cosa está mejor.
pero creo que ella seguía pálida. En el caso de estos discípulos, habrían puesto sus ojos en Pedro, que no solamente prácticamente era el líder de ellos, sino el experto de pesca. Y lo miraron, y cuando vieron a Pedro igual de aterrorizado, dijeron, aquí esto se acabó. Porque si el experto tiene temor, imagínate que nosotros. Pero mis queridos hermanos, mientras la barca estaba azotada en medio del mar, en medio de esas aguas, estaba no solamente Jesús orando, sino Jesús estaba al control de la situación. Verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron y diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Es interesante que en una ocasión leí un comentario de este versículo en particular, y decía que habían unos mitos y unas leyendas de los marineros de ese tiempo, donde decían que cuando ocurrían fenómenos de esta magnitud, aparecía una especie de fantasma en medio de ellas, como para anunciarles su muerte, que ya era un hecho. Eso dijo un comentarista basado en la literatura extrabíblica de las costumbres de ese tiempo. Así que imagínate cómo estaban los discípulos, si es que aceptamos esa teoría que postuló este comentarista bíblico, que el punto de su temor era de tal magnitud que ni siquiera pudieron identificar inmediatamente a Jesús que venía caminando hacia ellos, sino que se lo confundieron con las mitologías, con todas las leyendas que existían en su medio entorno. Lo que implica es que el temor, el miedo te paraliza de tal magnitud que parece hacerte olvidar de quién es realmente el que está al control de las cosas. Oh, mis queridos hermanos, un paréntesis antes de continuar nuestra exposición. ¿Cuántas veces nos hemos sentido miedo en la vida? Oh, la vida da más miedo que una película de terror. Porque la película de terror de momento puede crear unas emociones en ti, pero luego cuando tú ves los créditos dices, esto está hecho en Hollywood, esto es de mentira. Pero la vida no es de mentira. En la vida existen enfermedades. En la vida existen traiciones. En la vida existen decepciones. Y hay personas que han vivido vidas tan y tan traumáticas que literalmente le tienen fobia a la vida. Le tienen miedo. Tienen miedo a vivir. De allí es que entonces la misma industria que tiene que ver con los medicamentos han sacado un gran mercado con las pastillas, para tratar de que la gente quiera, aunque sea medio adormecida, poder enfrentar la vida. Porque la vida le ha dado tan duro que tienen miedo. Le tienen miedo que a todas las adversidades que vienen con ella. Le tienen terror a la decepción. Algunos han tenido tantas malas experiencias matrimoniales que cuando luego aparece una persona, un buen candidato o candidata para poder luego rehacer su vida, lo ven tan y tan buena la situación que ni lo creen. Y hasta eso no les permite formar una nueva relación porque están traumados, tienen miedo de volver a ser heridos, tienen miedo de volver a esa situación de desesperación. Hay personas que en el área laboral han sido víctimas de injusticias, pero también hay personas que le han tomado fobia y miedo hasta las iglesias, porque hay iglesias saludables y tristemente iglesias que no son saludables. Iglesias que no predican el evangelio de la gracia de Dios, no predican y trazan la escritura correctamente, y lo que han llevado es, como dice el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 15, llevan mandamientos y doctrinas de hombres y cargan a las personas con culpas aún estando en Cristo, y los llevan a un estado donde no solamente se drenan económicamente, sino se drenan hasta emocionalmente. Han sido tan y tan marcadas que luego nada más el mencionarle iglesia les provoca ataques de pánico. Yo encontré un caso así en una ocasión. Invitaron a este caballero a la iglesia. Él fue a la iglesia, pero lo noté que estaba completamente en una actitud que no podría decir de enojo porque no era la correcta,
sino como que de mucha precaución. Su demeanor, o sea, lo que él expresaba en el lenguaje corporal, era de alguien que estaba como muy precavido. Se sentó, escuchaba el mensaje. Y luego regresó otro domingo. Y así por muchos domingos, pero no compartía con nadie, no tenía coinonía con nadie. Hasta que en un momento dado abrió su corazón con este servidor. Y me dijo y me preguntó lo siguiente: ¿usted es genuino? Y yo le dije: ¿a qué te refieres? Me dice: por lo menos usted hace el intento de vivir lo que predica. Y yo le dije: bueno, sí, esa es la palabra, yo lo intento, por la gracia de Dios. Me dice: yo le pregunto, le voy a hacer otra pregunta. ¿Aquí la gente se ama? Y yo le dije: bueno, yo creo que nos intentamos amar. Me dice: sí, porque le pregunto porque me estoy ilusionando con la iglesia, pero no quiero volver a ser herido. A lo que él procedió a contarme su experiencia, que fue sumamente traumática. Una experiencia donde los mensajes ocultaron a Jesucristo para solamente ser una exposición de ley, una exposición de religiosidad, todo una fantasía, toda una proyección, pero nada que fuera genuino. Y como resultado de ello, él perdió a su esposa, perdió a sus hijos. Qué triste. Él me dijo: pastor, yo creo que le tengo fobia a las iglesias. La buena noticia es que él lo pudo superar. No porque se encontró el pastor perfecto, porque yo no lo soy. No porque se encontró la iglesia perfecta, porque no lo era. Pero sí queríamos predicar de manera saludable el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es el que sana los corazones. Es Cristo el que sana. Y Dios no solamente lo restauró a él, sino restauró a su familia y a sus hijos, que estuvieron grandemente traumatizados, porque ellos no tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron un encuentro con el hombre y la peor cara del hombre religioso. Lo que les digo con todo esto, mis queridos hermanos, que la vida nos puede provocar mucho miedo. Pero gloria a Dios, que en medio de toda esa vorágine de situaciones y condiciones sociales, familiares, económicos y todos, en toda esa vorágine aparece el creador de la vida caminando sobre las aguas. Y no caminando sobre las aguas para hacer una exhibición de poder, como aquel que presume del mismo, sino caminando sobre las aguas hacia una sola dirección, hacia ti y hacia mí, con un único propósito: levantarnos para la gloria de Dios. Jesucristo, dice el verso 27, enseguida Jesús les habló diciendo, y lo tenemos aquí en signo de admiración: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa es la palabra del Evangelio. De allí, de Cristo es que proviene esta palabra: no teman, yo estoy con ustedes. Mi presencia aquí no obedece para hacerles la vida más imposible. Mi presencia aquí no obedece para que ustedes se confundan más. Mi presencia aquí no obedece para llenarles más el corazón de temor. Al contrario, es para quitarles el temor. Yo estoy aquí, contra viento y marea. Contra viento y marea. Porque los vientos eran contrarios. A lo que respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo, de nuevo, miedo. Que el Señor nos extirpe del corazón el miedo. El miedo paraliza, el miedo no nos permite desarrollarnos a nuestra máxima capacidad en cuanto al servicio a Cristo, en cuanto a lo que es en las relaciones, en el matrimonio y familiares. El miedo a que nos pase algo. Óigame, nosotros y nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. En aquel que aún a pesar de que cometamos la imprudencia de abandonar nuestra mirada de Él y nos comencemos a hundir, si clamamos a Él que nos salve, Él nos saca del hoyo de la desesperación. Como le hizo a Jesús, como le hizo a Pedro, que el mismo Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Ante todo este panorama, y vamos concluyendo, ¿cuáles son las enseñanzas primarias de todo esto, mis queridos hermanos? Cuando hablamos
de que vamos contra viento y marea en el nombre de Jesús y con Jesús, estamos diciendo primeramente que contra viento y marea vamos a poder llegar al lugar destinado por Dios. ¿Escuchó bien? Que contra viento y marea, con Jesús y en el nombre de Él, llegaremos al lugar destinado por el Señor. Jesucristo les dijo, móntense en la barca y ustedes van para allá. ¿Y qué ocurrió? Ellos llegaron allá. ¿Que en el proceso hubo vientos contrarios? Sí. ¿Que en el proceso hubo emociones? Sí. ¿Que en el proceso hubo temor? Sí. Pero en el proceso ellos también vieron a Jesús obrar. Ellos vieron a Jesús acercarse a ellos. Vieron a Jesús tener compasión de ellos y cuidado de ellos. Y aún a pesar de la duda que tuvo Pedro, él pudo experimentar la mano de Jesús que le levantó. Y a fin de cuentas llegaron donde Dios quería que estuvieran. Le voy a decir algo. Y se lo digo en el plano personal. A mí nunca ningún ministerio que Dios ha puesto en mi mano me ha sido fácil. Nunca. Yo he notado en otros compañeros que cuando van a iniciar un ministerio le dan presupuestos grandes, le dan hasta el local, le dan, bueno, no digo yo, lo único que le falta es que le den hasta los miembros. Ese nunca ha sido mi caso. Nunca. Hermano, cuando digo nunca. Y Dios bendiga al que le da a Dios todas esas facilidades. Ahora, las tiene porque si Dios le da más, le va a demandar más. Pero recuerdo que nada más para darle una idea, cuando comencé a plantar mi primera iglesia, e identifiqué el lugar donde entendía que Dios me estaba llamando a plantar esa iglesia, que precisamente no había testimonio evangélico en toda esa comunidad, no la había. Íbamos a hacer la primera iglesia evangélica en toda esa comunidad, y más, una iglesia bautista, y más con doctrinas de la gracia. Y recuerdo que el que en ese momento era director de misiones, un día fue y me dijo, yo quiero visitar el lugar donde tú vas a plantar la iglesia. Y fue donde vi. Cuando él llegó, yo muy emocionado, y había otro pastor, el director de misiones, que no era puertorriqueño, él miró así, y él me dijo, ¿y tú crees que aquí vale la pena por una iglesia? Y dije, bueno, sí. Pero aquí no hay muchas casas. Yo creo que eso, perdona, pero ¿tú estás claro? Yo, sí. Yo no sé, pero yo creo que esto va a fracasar aquí. Y yo, wow, 3 cosas muy buenas. ¡Qué motivación! Yo dije, bueno, yo entiendo que Dios va a hacer algo aquí porque precisamente no hay testimonio evangélico aquí. Me dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero déjeme decirte que vas a plantar la iglesia, pero ahora mismo no tenemos presupuesto para ayudarte. ¿Ok? No tenemos ni recursos económicos ni nada. ¿Aún así quieres comenzarla? Yo le dije, bueno, yo entiendo que Dios me llamó. Bueno, pues éxito. Y se fue. Así, ¿tú dices? Así. Recuerdo que yo me quedé como, yo dije, wow, yo esperaba, fue mi impresión, que el misionero llegara y dijera, este joven de 22 años, o 21 años que yo tenía en ese momento, wow, quiere dedicar su vida al ministerio y quiere entrar en el desafío de plantar una iglesia. El lugar parece que es un lugar difícil para plantar una iglesia, pero lo voy a animar. No, él lo que hizo fue que todos mis sueños los destruyó y ¡pum! Pero el otro pastor que estaba al lado, cuando se va el misionero, me echa el brazo y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. ¿Sabes qué? No es lo que diga el hombre, es lo que diga Dios. Y recuerdo que este compañero me dijo, vamos a arrodillarnos aquí mismo y vamos a orar. Y él oró por mí. Y él dijo, Señor, honra lo que tú le has llamado a hacer a él. Honra. Y tú vas a abrir las puertas que nadie más puede cerrar. Y oró. Se levantó, hermano, una iglesia allí. La iglesia está todavía allí. ¿Oyó? Por la gracia de Dios se levantaron líderes, están allí. Lo que le quiero decir, hermano, que este mensaje no solamente yo se lo doy con una convicción de que esto es palabra de Dios, sino que yo sé lo que es estar contra viento y marea. Yo sé lo que es iniciar ministerios, que más nadie lo hace. Pero como nadie lo ha hecho, piensan que es imposible hacerlo.
Pero después que tú lo haces, todo el mundo quiere comer de él. Pero Dios es bueno. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué le quiero decir? En tu vida personal, no solamente a nivel ministerial, tú podrás a lo mejor decir, wow, en este momento todo parece contra viento y marea. Pero no, en las manos de Jesús. No estás en contra del viento y la marea, al contrario. Vas a poder ir por encima de los vientos y las mareas, porque el Señor está contigo. Lo importante es que no dejes que el miedo se apoderezca de tu corazón, tome control de su corazón, sino que el miedo sea sustituido ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque contra viento y marea vamos a llegar al lugar destinado por el Señor. Lo que Dios tiene para ti y para ti y para nosotros, nada ni nadie nos lo va a quitar. Con mucha humildad seguiremos caminando en el nombre del Señor, que Él es el que se encarga de las imposibilidades. Cuando Israel salió de Egipto, le encontró un mar al frente. Y los que seguían a Moisés pudieron haber pensado, hasta aquí se acabó la buena fe de Moisés. Aquí quedamos acorralados y nos van a tomar y ahora va a ser peor la esclavitud. Dios abrió el mar rojo. Cuando llegaron a Jericó, se lo he dicho, las puertas estaban cerradas, bien cerradas. ¿Y qué hizo el Señor? Las abrió. A Jesucristo trataron de impedir que naciera. Y nació. Después Satanás trató de impedir que fuera a la cruz. Y Él fue. Y después que Él fue a la cruz, lo pusieron allí en una cueva. Y le pusieron una piedra grandísima. Porque dijeron, este no se levanta de ahí. Y si se levanta va a estar tan y tan débil que no va a poder empujar la piedra. Pero la piedra le empujó el poder de Dios. Y el Señor resucitó. El Dios de lo imposible nos ama y está con nosotros y en nosotros. Segunda enseñanza, y es que contra viento y marea vamos a aprender a confiar en Él. No es en las aguas tranquilas que aprendemos la confianza. Allí lo que hacemos es que descansamos y disfrutamos. Es en la adversidad que aprendemos a confiar en Cristo. Alguien dijo, y esto es una cita anónima, y dijo, aprender es como remar contra corriente, en cuanto se deja, se retrocede. Repito, aprender en la vida es como remar contra la corriente, pero en cuanto se deja, se retrocede. O sea, Dios nos quiere a nosotros remando contra viento y marea, porque no son nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Y nosotros no hemos sido salvados para retroceder, sino, como dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 10, no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. De manera que usted y yo jamás conoceremos lo que es dejar el arado, ni mirar hacia atrás como hizo la esposa de Lot, sino que miraremos hacia el frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que habrá momentos que, como Pedro, nuestra humana debilidad se manifieste. Y de momento lo que hemos avanzado parece que se echa hacia atrás porque nos hundimos. Pero sin embargo, como fiel es el que prometió, clamamos a Él y Él nos levanta. Y volveremos a superar las adversidades, no por nosotros, sino por aquel que nos escogió por su gracia y su misericordia. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, no solamente contra viento y marea, con Jesús y en Jesús, para llegar al lugar destinado para el Señor, porque usted y yo llegaremos. No solamente contra viento y marea aprenderemos a confiar en Él, y no retrocederemos, aún a pesar de lo difícil, aún cuando nuestros brazos se cansen, y todo lo que nos involucra a nuestro ser. Sin embargo, nunca nos rendiremos de seguir hacia adelante, solamente nos rendiremos con Jesús. Lo tercero es que contra viento y marea, ¿saben lo que vamos a ver? Su gloria manifestarse. Contra viento y marea, dice en el verso 32 que cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo sé que si usted está aquí en esta tarde
y algunos que nos ven a través de los medios, y usted ha seguido hacia adelante, no solamente es porque Dios ha sido poderoso para salvar y le sostiene de su mano. Usted, yo sé, que ha vivido experiencias donde ha visto la mano de Dios obrar. Y usted, ya sea internamente o lo haya exteriorizado con sus palabras, usted ha dicho: yo estoy en el verdadero, el Hijo de Dios. Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres verdadero. Tú eres único. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Contra viento y marea, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Contra viento y marea. No importa que la barca esté en medio del mar, que es nuestra vida, azotada por las olas y con viento contrario. Si tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al autor y consumador de nuestra fe, al alfa y el omega, el principio y el fin, óigame, simplemente esto se convertirá en una muy buena experiencia para aprender y ver más a Dios obrar. Y no va a obrar para nuestra destrucción, sino para nuestra edificación, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, y